Buenas noches, mi nombre es Marisela Cardona y les presentaré un corto video donde trataré de explicar de manera muy general sobre la didáctica de la lengua y la literatura. Bueno, hablando de la enseñanza tradicional, podemos decir que se trataba de una enseñanza magistrocentrista, o sea que consideraban que el saber residía en el profesor y los estudiantes solo tenían la tarea de memorizar lo que se les exponía. Algunos rasgos de la enseñanza tradicional tenía un enfoque magistral y de transmisión de la enseñanza, o sea que se daba una exposición magistral que limitaba a los estudiantes a la escucha atenta y silenciosa. El protagonismo solo lo tenía el docente. Se utilizaban técnicas de análisis gramatical, ejercicios y dictados, procediendo del método de enseñanza inductivo, es decir, que se iniciaba de lo particular a lo general. Había una visión normativa, o sea que solamente les importaba que los estudiantes aprendieran a hablar y a escribir correctamente. Esta tradición pedagógica llegó de modo generalizado hasta la década de 1960. Ya a comienzos del siglo XX llegó el influjo de las corrientes paidocentristas. Estas corrientes ponen todos los componentes del sistema educativo al servicio del estudiante, tomándolo como el centro de la acción educativa. Además, en este siglo se creó una vinculación entre la psicología y pedagogía en la didáctica de la lengua y la literatura. Se utilizaban tests y pruebas objetivas para valorar el aprendizaje de las diversas materias, pero esta corriente no dio resultado, puesto que este enfoque no reflejaba el conocimiento de la lengua escrita y oral. Pronto surgieron las didácticas específicas como una rama de la didáctica general. La didáctica de la lengua es concebida como la aplicación práctica de los principios teóricos y de los resultados de la investigación pedagógica. La atención aquí se centra en los procedimientos y en el control de los resultados de la enseñanza. Los componentes que actúan en el acto didáctico son el docente, que es el facilitador y guía del proceso de enseñanza-aprendizaje. El estudiante, que es visto como un ser autónomo capaz de decidir sobre las rutas de aprendizaje en función de sus propios intereses. Y el contexto social del aprendizaje, que debe ser un lugar apropiado para lograr que los estudiantes interioricen sus aprendizajes. Usos y aplicaciones. Para la aplicación de la didáctica de la lengua y la literatura debemos tener en cuenta: primero, sacar los aspectos positivos del normativismo, del estructuralismo y del funcionalismo comunicativista para realizar como una articulación entre lo más positivo de estas corrientes y lograr un avance significativo en la educación. Debe ser empírica. ¿Qué quiere decir esto? Contrastada con la realidad, ya que sabemos que las poblaciones son heterogéneas y en todos los lugares que estemos no vamos a obtener los mismos resultados. Debe de ser flexible, puesto que la programación debe adaptarse a los estudiantes y no a la inversa. Debe ser adaptada a las circunstancias variables de los estudiantes, es decir, que debemos tener en cuenta la edad, los conocimientos previos y el origen sociocultural de nuestros estudiantes. Debemos organizar y programar las enseñanzas y diseñar un plan coherente, progresivo y sistemático del aprendizaje, de la lectura, la escritura, la expresión oral, adaptándolo continuamente a la realidad. Y por último, debe ser un proceso para simplificar, ya que la simplificación es el propósito de la didáctica, puesto que las explicaciones deben de ser sencillas, claras, inteligibles y aplicables. El rol del docente. El docente debe aprender a desarrollar aptitudes en sus estudiantes, pero también aprender a ser didacta, es decir, a hacer la mejor motivación para sus estudiantes. Proporcionar información clara, o sea que debe explicar bien de manera concreta y sencilla. Debe ser un muy buen comunicador. Proporcionar los medios necesarios para llegar al conocimiento,
crear espacios de diálogo y de interacción entre él y sus estudiantes. Debe ser un investigador en potencia. Todos esos aspectos de formación en la práctica deben ser complementados con la propia creatividad del docente, de manera que éste logre ajustarlos a su contexto. Por último, tenemos la reflexión. La didáctica de la lengua y la literatura debe considerar el saber desde un punto holístico. ¿Por qué holístico? Porque debe analizar las propiedades del conocimiento en su conjunto y no solo a través de las partes que lo componen. También debe ser interdisciplinar, o sea que debe vincular todas las materias de las diversas áreas con el fin de lograr un buen aprendizaje. Con el fin de lograr una educación y desarrollo integral del ser humano para que éste esté capacitado para asumir los retos del mundo actual. Ese desarrollo integral del ser humano tiene que ver con que el ser humano reconozca lo que es, lo que tiene, lo que hace, y lo oriente y lo aplique donde esté, de acuerdo a unos principios y unos valores que se hayan inculcado dentro de la educación. Muchas gracias.